Bienvenidos a Psique Podcast por Psiquepedia, el podcast en donde hablaremos sobre temas de psicología, cultura y salud mental. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un episodio más de su Psique Podcast por Psiquepedia. Yo soy Alberto San, estoy en compañía de la psicóloga Diana Ortiz, que como cada episodio pues nos trae un tema de suma importancia. En este caso es un análisis de personalidad, una modalidad, una sección del Psique Podcast que les ha gustado demasiado y que ha llamado mucho la atención. Así que pues bueno, sin mayor preámbulo, Diana, bienvenida, te quedas con tu público. Gracias, Alberto. Bueno, hola a todos. Así es, hoy vamos a hablar sobre Pogo, el payaso asesino. Vamos a hacer, como ya lo dijo Alberto, análisis de personalidad. Así que comencemos. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942 y fue un asesino en serie estadounidense. Violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. En total tuvo 26 víctimas, las cuales fueron algunas enterradas en el sótano improvisado de su propia casa. 3 más fueron enterradas en su casa, pero en lugares distintos al sótano. Y 4 más las lanzó a un río cercano de su domicilio. Se le llamó el payaso asesino porque realizaba servicio social a su comunidad en desfiles y fiestas para niños, vestido precisamente de payaso. Se hacía llamar Pogo, personaje que él mismo creó y así se denominó él. Fue el único hombre y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, quien fue su padre. Fue un maquinista, y de Marion, su madre, que era ama de casa. Era muy apegado a sus 2 hermanas y a su madre, quien lo solían llamar Johnny. Era castigado física y constantemente por su padre, quien era un alcohólico y solía pegarle con el cinturón y lo calificaba también de homosexual. También abusaba físicamente de la madre de John. Se esforzaba constantemente por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él y dejara de golpearlo y de acusarlo de ser homosexual. Pero fueron pocas las veces que ganó su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándolo a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y derivado de este golpe, de este accidente, se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, del cual tenía total desconocimiento, y en su adolescencia comenzó a presentar desmayos y convulsiones. Su padre pensó que estos episodios convulsivos y de desmayos eran una manera de llamar la atención, o que lo hacía para que los demás sintieran compasión y lástima por él. Y de hecho esto también hacía que su papá lo recriminara más y lo golpeara más. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando los estudios y nunca se logró graduar. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su papá, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses, antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó por fin del colegio. Obtuvo un puesto directivo mientras era como principiante o hacía prácticas ahí en la compañía de zapatos Nunn Bush. Poco después de su graduación, en 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor.
Allí conoció a Marilyn Myers y se casaron en septiembre de 1964. Ella fue su primera esposa. Después de terminar su periodo de prácticas o de principiante, ascendió al siguiente departamento y obtuvo la vicepresidencia de la compañía de zapatos en la que estaba en 1965. Su matrimonio terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores, ya que un adolescente llamado Mark lo acusó por haber abusado sexualmente de él, y algunos meses después otro joven llamado Anderson lo acusó de haberlo sobornado por haber golpeado a Miller, y fue sentenciado a 10 años de prisión por estas acusaciones, pero después de 18 meses recluido y por buen comportamiento salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970. Debido a esto, pues se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, y finalmente su esposa le pidió el divorcio. Entonces, estas acusaciones surgieron después de que la policía comenzó a investigarlo por los posteriores asesinatos que cometió y que descubrieron. Bien, una vez que se mudó en 1971, compró una casa en Norwood y allí estableció su propio negocio de construcción que se llamaba PDM Construcción. La casa en la que vivió fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Bueno, tiempo después de que salió de la cárcel, lo detuvieron nuevamente por forzar a un muchacho a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, pero retiraron los cargos meses después. En 1 de junio de 1972, John se casa por segunda vez con Carolee Off, quien tenía 2 hijos previo a la relación con él y con quienes se mudó. Se convirtió en un importante miembro y un respetado miembro de su comunidad, además de por la labor que realizaba con sus shows como payaso. Se hizo partícipe activo del Partido Demócrata y como voluntario él solía limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa del mismo partido. En este puesto fue capaz de conocer y fotografiarse con la entonces primera dama Rosalind Carter, y cuando fue acusado, este es como un dato extra, y revisaron su casa, encontraron la foto y se menciona que dicha foto con la primera dama causó mucha vergüenza al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en la foto aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba la letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. Muy bien, ahora hablemos sobre sus crímenes. John, o Johnny como le decían, de 17 años, trabajaba en la constructora de John, pero este se negó a pagarle su sueldo, así que después de ir con unos amigos fue a reclamarle a John por su paga, y después de eso nadie supo de él. Sus amigos y sus familiares empezaron a buscarlo, ya que no se le volvió a ver. Otra víctima fue Michael Bonin, de 17 años, quien trabajaba en un restaurante y en junio de 1976 había quedado de ir a la estación del tren para recoger a su tío. Se menciona que John lo intercepta y le propone llevarlo hasta la estación como un favor, a lo que él accede, pero nunca llegó a la estación y nunca nadie supo más de él. Otra víctima fue Billy Carroll Jr., que era catalogado como un niño problema o un joven problema, que el 13 de junio de 1976
salió de su casa, pero nunca regresó. El 12 de diciembre del mismo año, Gregory dejó a su novia después de tener una cita. Iba en su Pontiac 66 y al otro día la policía encontró su carro, pero no lo encontró a él, no había rastro de él. Y el 20 de enero de 1977, John desaparece de una manera similar. El 15 de septiembre de 1977, Robert, de 18 años, iba a montar a caballo con sus amigos, pero nunca llegó. Y un año después, Robert Pitts, de 15 años, pidió permiso en su trabajo para ir a una entrevista para conseguir un puesto en la constructora de John, pero no regresó. Su madre llamó a la policía y fueron a casa de John, quien con toda certeza mencionó que sí, que afirmativamente tenía una entrevista de trabajo con él, pero él nunca llegó a dicha entrevista. El 13 de diciembre de 1978, la policía consiguió una orden de cateo debido a las constantes denuncias y sospechas que tenían con John, y catearon su casa, en donde encontraron una caja con cosas que les parecieron inusuales de conservar o de mantener en casa guardadas. En la caja había marihuana, un anillo de preparatoria con las siglas JAS, películas pornográficas, pastillas de Valium, una navaja, un pedazo de tapete, fotografías de droguerías y de farmacias, una agenda, libros e imágenes pornográficas, unas esposas con llaves, una pistola italiana de 6 milímetros con cartuchos servibles, una jeringa con agua y un pequeño bote color café que no tenían la certeza de qué contenía. Ropa de talla que no correspondía a la de John y ropa de nylon. Todos estos objetos encontrados en la caja fueron consignados y también fueron encontrados cabellos de uno de los desaparecidos, que fue Robert, quien había sido encontrado en el carro de John. Detuvieron a John por posesión de drogas y por una denuncia de un joven llamado Jeffrey, quien aseguraba que John lo había drogado y sodomizado. También se confirmó que el anillo que estaba en la caja pertenecía a John, otra de las víctimas desaparecidas. Otra coincidencia fue que lograron relacionar a los desaparecidos con que pertenecían, fueron o querían trabajar en la constructora de John. Después de tantas sospechas, mientras el caso tomaba más forma, más consistencia y podían conseguir más evidencia contundente, en 1977 David, de 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero él lo rechazó. También comentó que era muy insistente, llevándolo a pedir hasta en 7 ocasiones e incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, David es el único que seguía en ese entonces con vida, para relatar el procedimiento que John utilizaba para abordar a sus víctimas, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. El 22 de diciembre de 1978, John acude a sus abogados y confiesa sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo brotaba la sangre de su cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 víctimas más e indicó la ubicación de 28, los cuales se encontraban enterrados en su casa. Los otros 5 dijo que los había arrojado a un río cercano. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses
y los jóvenes tenían entre 14 y 21 años de edad. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas y los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban las reparaciones del estacionamiento trasero de la casa de la madre de John, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. Ahora, vamos a hablar de su juicio y ejecución. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de John en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas mentales. Sin embargo, su testimonio fue rechazado, ya que se le realizaron estudios psicológicos y psiquiátricos donde los resultados fueron negativos, es decir, que no tenía ni padecía de alguna patología mental que lo hubiera incitado a no estar consciente de sus actos y las consecuencias de estos. Su abogado argumentó que John tenía lapsus de locura temporal y en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad y pues no le quedaba nada más que deshacerse de los cuerpos. En ese momento del juicio, la defensa de John intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. Pero el forense del condado demostró con evidencia que estas afirmaciones eran falsas y John fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. El líquido que usaron para acabar con su vida se solidificó y John sufrió 27 minutos de agonía. Sus últimas palabras revelaron que no experimentó arrepentimiento y que lo hizo conscientemente. Y fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el trasero. Ok, ahora hablemos, haciendo un paréntesis aquí antes de entrar directamente al análisis de personalidad, sobre su faceta como artista, la cual desarrolló mientras estaba encarcelado. Durante los 14 años que pasó en prisión, solía pintar en óleo y su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como un alter ego. Y sus pinturas incluían imágenes de Blancanieves y del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Muchas de sus pinturas fueron vendidas en una subasta después de su muerte, de su ejecución, y una de sus obras más famosas es en la que aparece el cantante de punk Gigi Allen, quien solía visitar a John en prisión. Ellos mantenían correspondencia y la mantuvieron hasta el día que falleció el 28 de junio de 1993. Este cantante y John se hicieron amigos por correspondencia dentro de la prisión. Y la pintura la tiene ahora el bajista y hermano de Gigi Allen. Una reproducción de la imagen en blanco y negro se puede ver en la portada de la banda sonora del documental hecho a dicho cantante. Sus pinturas también han sido usadas como portadas de varios álbumes para varios artistas y músicos, y también mantuvo correspondencia un tiempo con el músico y actor Glenn Medmore. Él tiene también un retrato que elaboró John y que aparece en la portada de su disco Hot. Otra de sus pinturas pertenece a Dally Field, que es miembro de una banda de metal, y el cineasta John Waters también posee un cuadro hecho por John, que según él está colgado en la habitación de huéspedes de su casa para que las visitas no se queden demasiado tiempo, comentó él. Muy bien, ahora entremos al análisis de personalidad.
debido a que la evaluación realizada por los psicólogos y psiquiatras durante el juicio de John resultó, no concreta sobre alguna patología mental en específico, se generaron posibles causas y factores que lo influyeron a cometer los actos que cometió. Se señala la complicidad y la complicada relación que tuvo con su padre, quien fue un alcohólico, un abusador, y también el trauma que tuvo en la cabeza que le provocó desmayos y convulsiones durante su adolescencia. También se especulaba que la matanza de jóvenes era como la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia orientación sexual, la cual fue juzgada y reprimida principalmente por su padre. A menudo... Muy bien, comencemos con el análisis de personalidad. Debido a que la evaluación que le realizaron a John los psicólogos y psiquiatras durante su juicio no fueron concluyentes a alguna patología en específico que diera explicación a su comportamiento y a los crímenes que cometió, se toma en cuenta que posibles causas y factores influyeron para realizar las acciones que realizó. Un punto crucial fue la complicada relación con su padre, quien era alcohólico y abusador. El trauma que sufrió en la cabeza y que le provocó desmayos y convulsiones durante su adolescencia. Y también se liga que el matar a jóvenes varones era una expresión subconsciente del odio que sentía por su propia orientación sexual, la cual fue muy juzgada y reprimida por su propio padre. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del acto sexual con sus víctimas, quien, como les comento, fueron hombres heterosexuales, y él atribuía esta cuestión precisamente a su etapa de juventud en la que no pudo desenvolver su orientación sexual. Después de su ejecución, el cerebro de John fue extraído y estudiado, y actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes de su personalidad y poder generar un perfil psicológico. Los abogados de John contrataron a un psiquiatra forense para que examinara también el cerebro de John después de morir, y los resultados revelaron que no había anormalidades aparentes o consistentes. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie, y que probablemente la razón de su actuar no se sabría jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo y declaró que John tenía la estructura emocional de un niño pequeño. Se mostró un avance, o se mostró un grado avanzado de sadismo. Frecuentemente cuando metía a los jóvenes maniatados a la bañera con una bolsa de plástico en la cabeza, y una vez que la víctima dejaba o estaba casi ahogada, él solía sacarlos, resucitarlos y volver a torturarlos hasta la muerte. Entonces ahí se puede ver el sadismo que manejaba John. A la pregunta de por qué humillaba hacia sus víctimas, respondía que no eran más que unos despreciables mariquitas, unos inútiles vagabundos, mientras él era un próspero hombre de negocios que no disponía de muchas horas libres. Y declaró que en una relación sexual esporádica con estos jóvenes le quitaba menos tiempo que mantener una relación seria con cualquier mujer. La elección de la figura de un payaso podría deberse a la identificación con la relación que tiene con su infancia, situación que le generó el padecimiento de grandes disfunciones sexuales,
y motivo por el que buscó en la sodomía y asesinato un correctivo contra la impotencia que padecía, o sea, impotencia sexual. Como se mencionó, John se casó por primera vez en 1964 y debido a los problemas en el área sexual, muy rara vez conseguía una erección. En una ocasión, cuando consiguió tener una y mantenerla, fue cuando pudo procrear a su única hija, con su primera esposa en aquel entonces. Después de eso, pues todo se resume a tener experiencias homosexuales con sus víctimas. Por otro lado, sus víctimas eran masculinas, calmando así otro de sus traumas infligidos por su padre. La culpabilidad por su homosexual, por su orientación sexual. Esencialmente, cuando torturaba y mataba a sus víctimas, era como acabar con su propia imagen de la infancia que tanto repudiaba su papá y que le generaba mucho odio y mucha culpa. Con una personalidad altamente antisocial, podríamos decir, pero con, digamos, un nivel organizado, porque logró mantener estos actos de tortura y de asesinatos ocultos por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces tenía una organización tal cual. Parecía no ser consciente de la gravedad de sus acciones, como si fuera capaz de separar su faceta de asesino de la de ciudadano ejemplar cuando hacía servicio a la comunidad con sus shows de payasos, por ejemplo. Producto de esta falta de conexión con la realidad, pues casi como si sufriera un fraccionamiento dentro de su personalidad. Otro de sus rasgos más relevantes son el egocentrismo y ese deseo de dominación que presentó con sus víctimas. No le bastaba con asesinarlos, sino que necesitaba ejercer dolor, castigo, miedo, sentir que sus víctimas sufrían y con eso como que cumplía con algo o le satisfacía algo. Igual que lo hacía su padre con él a la hora en que lo humillaba, lo maltrataba, y lo reprimía, como si esto le permitiera castigarse a sí mismo o tal vez transformarse en su papá, ¿no? Entonces, por último, pues podemos mencionar la ausencia de empatía, obviamente, y de remordimiento. También una visión de la autoestima distorsionada, una constante búsqueda de situaciones que le generaran placer, la deshumanización de sus víctimas o la falta de preocupación a las consecuencias. El egocentrismo, altos niveles de impulsividad o la motivación por experimentar sensaciones de control y poder, aunque como dijo el psiquiatra que participó en su juicio, parece que realmente jamás sabremos la razón o las razones que hicieron que John o Pogo, el payaso asesino, cometiera estos atroces crímenes. Así que, bueno, por mi parte sería todo y vamos a ir con las recomendaciones con Alberto. Gracias, Diana. Pues bueno, está muy interesante todos los dotes artísticos que llegó a tener este personaje a pesar de todos sus impulsos por matar. Y justamente estos acercamientos pues dieron fruto a estas colaboraciones. Él, pues por parte de sus pinturas, muchos artistas lo tomaron como justamente colaborador del arte, o sea, una extensión más del arte que ellos querían proyectar. Y bueno, con el que más tuvo acercamiento fue con Gigi Allen y está muy ligado a toda su historia. Gigi es un artista un tanto ¿cuál sería el calificativo? Un poco estrafalario, un poco bizarro
Y pues bueno, les recomiendo una canción de este artista que se llama Carmelita. Es una canción incluida en su disco Carnival of Excess de 1996. Y pues bueno, es una canción con un ambiente muy carcelario. Es música country muy tranquila y es prácticamente para meditar. La segunda recomendación es The Bones of Baby Dolls de Acid Bait, que pertenece a un disco de 1994 que se llama When the Kitty String Pops. Es una canción muy acústica y muy meditativa a comparación del resto del disco, que es una dosis fuerte de metal con letras retorcidas, y la recomendación de este disco no es la excepción. Así que para que la escuchen, y también si son fans del género, es un disco que les recomiendo bastante. La tercera es Glenn Medmore, el artista que utilizó una pintura de John prácticamente casi por pedido para su disco Hot, Horny and Born Again de 1998. La canción se llama Tell Me Truly. Es una canción del género country también, pero esto va más hacia el estilo rockabilly y el estilo de rodeo que predominaba mucho en Estados Unidos en toda la década de los 90. Entonces es un disco, la verdad, muy divertido, muy movido. Tiene sus excepciones como Never Make Your Mind, que terminan rompiendo el esquema del género country, pero que terminan sumándole al disco, inyectándole pues mucha autenticidad. La portada fue pintada por John, al igual que la recomendación anterior. Es una pintura de un payaso, justamente el payaso Pogo. Así que bueno, espero que les haya gustado el Psique Podcast de esta semana. Espero que les hayan gustado las recomendaciones. Las van a encontrar en la descripción del podcast y en la playlist de recomendaciones musicales, para que vayan a echarle ahí un oído y nos hagan saber todos sus comentarios. Diana, ¿algún comentario que quisieras agregar antes de despedir esta emisión? Bueno, muchas gracias por estar comentando y enviándonos sus mensajes. Síganlo haciendo. Y de igual manera, en este caso de John, o el payaso asesino, pueden buscar en internet todas las películas en las que se han inspirado precisamente en su caso. También las canciones, y sobre todo lo interesante sería que fueran a echarle un vistazo a las obras que él pintó estando en la cárcel, para que comprendan a través de su arte cuestiones de personalidad e incluso de su misma mente que estaba de alguna manera plasmando en el óleo. Y pues sería todo de mi parte. Listo, pues bueno, nos oímos, más bien dicho, en la siguiente emisión de este Psique Podcast, que hacemos con mucho cariño para ustedes. Hasta la próxima. Yo soy Alberto San y se despide de ustedes también Diana Ortiz, psicóloga de Psiquepedia. Hasta la próxima. Mira mi